Y, y la siguiente ponencia es un tema extremadamente importante por la situación que pasa la agrobiodiversidad, principalmente con la contaminación de transgénicos. Lo que va a exponer Ana, pues es un trabajo histórico, de trabajo tanto de Conavio como del laboratorio que coordina ella, y el trabajo de varios campesinos. Entonces, por favor, pasen y ahorita salen por turnos, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Yo las paso. Vamos a comenzar la plática. Yo sí agradezco el micrófono porque espero tener voz hasta el final, entonces les garantizo que no voy a hablar, aunque puedo hablar horas, no va a ser hoy el día, no se preocupen. Entonces, el trabajo que hoy decidí presentarles no es todo el trabajo que hemos hecho con Algodón en la Vida, pero sí es un trabajo muy reciente que básicamente no hemos presentado más que a grupos particulares de personas interesadas. Entonces este es como el primer diálogo público que tenemos sobre los resultados de este proyecto. Aunque la plática la titulé Rescate de semillas limpias, el primer paso para convertir la contaminación transgénica en el algodón de México, es parte de un proyecto que se llama Bases para el Mejoramiento Genético de Algodón Convencional en México, estrategias para la recuperación de germoplasma y generación de una variedad convencional. Este es un proyecto financiado por el CONACYT durante 3 años y estamos aquí a 5 días como de terminar, pero aquí estamos vivos todavía. Y quienes colaboran en este proyecto formalmente son personas que trabajan conmigo en el Laboratorio de Genética de la Conservación del Jardín Botánico en el Instituto de Biología de la UNAM y investigadores que están en el INIFAP, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, como en Mexicali, como en Sonora y como en Guerrero. Entonces ha sido un proyecto bastante grande que ha llevado mucho esfuerzo, pero sobre todo porque necesitaba atender de manera eficiente un problema que tenemos. Entonces, ahí yo les voy a pasar. Bueno, entonces ahí les va. Como todos saben, pero es importante decirlo, estamos en una crisis en el mundo que es una crisis climática. Las opciones que se están dando en general para poder atender este tema, que tienen que ver con problemas que son muy complejos, también tienen acompañadas soluciones complejas. Entonces hay varias estrategias ya propuestas que dicen que tenemos una sola salud, que tanto importa la salud de los animales, como la salud de los alimentos vegetales, como la salud de las personas, como el funcionamiento de toda esta tierra que es una sola. Y entonces desde esa aproximación, que puede ser que muchas personas nos guste y entendamos que va, es muy difícil poder situarnos en cómo contribuyo como persona que investiga, como persona que cultiva, como infancias, como adolescencias, y no quedarnos pasmados entre, pues los problemas son muy grandes y yo no sé cómo llegarles, ¿no? Entonces sí hay estrategias, se han propuesto objetivos a nivel global, se han propuesto las de una nueva salud, ¿no? una salud para todo el mundo, y se han propuesto en la COP metas que son muy grandes para la conservación. Pero al mismo tiempo estamos viendo que tuvimos el mes más cálido, más duradero y la sequía más fuerte. Entonces como que no llegamos al momento adecuado en el que teníamos que poner los objetivos, al parecer. Y luego además nos encontramos con que muchísima gente alrededor del mundo y aquí en Oaxaca nos dicen que la riqueza la tenemos y que la riqueza es la agrobiodiversidad y que ahí están todas las respuestas que tenemos que encontrar. Por el otro lado vemos que más gente vive en todas las ciudades y que cada vez las ciudades están demandando más alimentos y tienen necesidades y parece otra vez que estamos muy lejos, ¿no? 9 cultivos están alimentando a casi todo el mundo. 9 cultivos tienen el 75% del área cultivada de todo el mundo. 3 cultivos son de los que se depende la alimentación mundial.
Y esto se ha logrado gracias a que a nivel mundial se pudieron poner las reglas para controlar a las personas y a su manera de producir. Esto es lo que mencionaba el doctor Ortega Pasca de UPOP 91, de las reglas de propiedad intelectual y algunas otras, ¿no? Y por el otro lado, esto está acompañado de una desprotección absoluta de la agrobiodiversidad de distintos lugares. Eso es fundamental. No solamente es lo que sí se ha hecho, sino lo que no se ha hecho. No se ha hecho una protección. Y con eso se ha logrado que la mayoría de los cultivos que fueron diversos internamente, o sea que adentro de cada raza, por ejemplo, de maíz, había mucha diversidad. Bueno, pues de esas que había mucha diversidad, hoy de Estados Unidos quedan nada más estas. De México quedan un poco más. Si nosotros pusiéramos el algodón aquí, entre las de México, por ejemplo, aquí llegaríamos a 0. En México perdimos todas las variedades comerciales que teníamos de algodón, ¿no? Entonces México también está perdiendo muchas, no todas. Por el otro lado sabemos que la seguridad, para poder tener seguridad, un espacio seguro para la humanidad, lo que tenemos que tener son alternativas para la producción, poder tener opciones, los cambios van a ocurrir, los cambios siempre han ocurrido. Lo que sí teníamos antes eran muchísimas más opciones y la capacidad de decidir. Y esas capacidades de decidir son las que estamos perdiendo. ¿Cómo tuvimos capacidad de decidir? Pues porque en México, si nosotros vemos cómo se formó la agricultura hace muchísimo tiempo, veíamos una megadiversidad biológica que apareció que estaba en un mismo lugar en donde había una megadiversidad cultural. Y los diferentes gustos en los diferentes lugares fueron formando una de las cunas de la agricultura. En Mesoamérica se inventa de manera independiente la agricultura. Aquí aparece este sistema de cambiar todo lo que nos rodea de manera independiente. Y eso hace que nosotros hagamos cosas muy distintas a las del resto del mundo. ¿Qué pasa hoy? Hoy seguimos teniendo esos orígenes de la agricultura, tenemos muchísimos centros de orígenes, tenemos a sus parientes silvestres que son fundamentales y que tienen todavía diversidad, pero además siguen estando las personas que con sus gustos, con los intereses, con sus motivaciones, van seleccionando cada día y deciden qué es lo que cultivar, cuándo cultivar, y eso es lo que mantiene mucho más a la diversidad. Por eso es que en este mapa se explica que la comunión entre agrobiodiversidad, parientes silvestres y personas sigue estando juntas, y por eso en los sitios en donde todavía se hablan lenguas indígenas y donde están las comunidades, los grupos originarios, hay muchísima más agrobiodiversidad que en otros sitios. Entonces es clave que nos quede claro que el presente y el futuro, saludable, soberano, independiente, como lo queramos, no se puede lograr sin que estas áreas se cuiden, se expandan, se respeten. Bueno, ¿qué está amenazando a la diversidad? ¿Por qué perdimos todo lo demás? Pues porque estamos valorando lo que es homogéneo. Eso quiere decir que hay igualdad en los frutos, en los cultivos, estamos buscando que todo sea igualito, que en el súper se vea todo idéntico, que lo que no se deseche o no se cultive, ¿no? Que sea estable entre las distintas generaciones. Eso quiere decir que los cultivos no respondan a la interacción con el ambiente. Queremos que todo funcione de la misma manera en todos los sitios. Nosotros, obviamente, aquí en Oaxaca, yo sé que no queremos eso, ¿no? Pero eso es lo que ha destruido la agrobiodiversidad. También hay una sustitución del conocimiento para tener recetas para cultivar, ¿sí? Entonces, en vez de ver qué es lo que se hace en las comunidades, qué es lo que hacen las personas más grandes, vamos a veces a los libros o a veces al experto, y el experto a veces sustituye los conocimientos tradicionales, ¿no? Y entonces se van perdiendo cada uno de ellos y vamos a tener recetas para muchas cosas comprobadas científicamente y una menor apreciación de lo que es el manejo tradicional. Entonces eso también termina con la agrobiodiversidad. Entonces cada vez que lo hacemos tomamos una decisión. También obviamente hay una falta de mercados para lo que es distinto, diverso, no tan bonito, ¿no? Porque las otras cosas pueden
ser drásticas en el precio, bajarse todas al mismo tiempo en las ofertas del miércoles de plaza de no sé dónde, ¿no? O estar muy apoyadas por la mercadotecnia y vendernos que eso es lo bueno y lo saludable, ¿no? Y todas las cosas que se ven distintas, pues están favorecidas también por la polinización, por un manejo distinto. Entonces, al final, la polinización sí genera diversidad, pero si nosotros no permitimos que eso se vaya multiplicando y reproduciendo, la vamos aplastando. De tal manera que hay muchísimas amenazas para la agrobiodiversidad y quiero decirles que el problema es complejo. Pero hay una que está sucediendo y que sucede cada día y es la extinción social. La extinción social es un proceso que se da previo a la extinción biológica y que lo que quiere decir es que vamos perdiendo la memoria colectiva, la cultura, lo que teníamos en una atención colectiva, en una percepción comunitaria, lo vamos perdiendo, de tal manera que eso precede a la extinción biológica. Es muy fácil pensarlo en las plantas medicinales, por ejemplo. Ya no sabemos exactamente cómo usarlas, cómo necesitamos que estén todavía, ya no son tan populares, digamos, todos sus usos, ¿no? Hay menos gente que las quiere. Bueno, ahora, mucho hablamos de los transgénicos, poco sabemos exactamente qué son, ¿no? Lo primero es entender que los transgénicos solamente se pueden hacer en los laboratorios, son producto de la manipulación genética y esa manipulación genética quiere decir que en un laboratorio uno puede abrir el DNA, que es la información genética, ¿no? Las instrucciones que están para cada uno de los organismos, ahí adentro se meten más instrucciones. Eso solamente puede ser en los laboratorios y es algo bastante nuevo. Por eso, además, son muy pocos los cultivos en los que realmente ha sido negocio. Entonces, sí hay maíz, algodón, soya, girasol, algunos otros, pero no todo lo que vemos bonito, extravagante, así, es transgénico. ¿Para qué se hacen los transgénicos? Se hacen para poderse vender con todo un paquete de recetas para ser utilizados. Una de las cosas más populares es para poder utilizar herbicidas. Entonces el glifosato, el glifosinato, 2,4-D, dicamba y otros que se están probando son herbicidas que están asociados a los transgénicos, ¿sí? Y que además pues se tienen que poner con protecciones así de este tipo, ¿no? Y entonces hay muchísimas otras consecuencias, no del transgénico, sino de lo que se necesita para usar el transgénico, que es estos agroquímicos. Estos agroquímicos pues al final nos los comemos o los ponemos, pero sin esas protecciones, y entonces tienen muchísimos más efectos. El plan es siempre estar agregando más y más transgénicos, más y más genes, más y más funciones. Entonces, por ejemplo, al principio nos vendían en 1996, pero en el 2000 ya empezaron a meter el glifosinato. Para el 2010 metieron el 2,4-D en la misma planta. Entonces hay plantas que resisten glifosato, glifosinato, 2,4-D. Ahora la moda es que tengan los 4. Entonces la batalla se va a dar porque las plantas siempre se van a estar acostumbrando. Para ustedes es, yo creo que obvio que las plantas que uno no quiere, pues si uno no las quita por completo, esas plantas pues siempre se van a estar acostumbrando a cómo uno las maneje. Si siempre las manejas de la misma manera, si yo para mi garganta siempre me tomo el mismo antibiótico, pues me deja de funcionar. Lo mismo pasa con estas que llamamos malezas en los grandes cultivos. Si uno deja que alguna sobreviva por ahí, pues se acostumbra y al año siguiente la tengo que tratar de otra manera. Con los transgénicos no está ese principio, se tratan siempre igual y nada más se les va poniendo una carga más fuerte, más pesada, más grande, más armas, ¿no? Y entonces por eso le decimos carrera armamentista. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es lo que se hace en un transgénico? Todas las personas tenemos información genética, todos tenemos DNA, pero también las plantas, las bacterias, los virus, ¿no? Entonces, lo que se hace es agarrar pedacitos de cada uno de estos y mezclar a las especies.
Entonces, podemos tener a un maíz, ¿no?, que lo vamos a poner aquí, y tomar un pedazo de la información de un animal, de una bacteria, y meter la información aquí. Entonces se va a ver como maíz, porque el que se modificó es el maíz. Pero la información genética que se mete, ese pedacito, funciona, tiene una nueva función que antes no estaba en el maíz. Y a veces ni siquiera era la función en el organismo que salió. Por ejemplo, la función de resistir al glifosato no existía. Eso se descubrió que funcionaba y entonces se le puso. O sea, algunas funciones son nuevas para todo el planeta, otras son nuevas en el organismo. Quiere decir que el maíz que nos gusta, ¿no?, este maíz tiene toda su información de maíz y antes sus parientes más lejanos, digamos, llevaban miles de años en México, ¿no? Después fuimos seleccionando, pero entre lo que había del teocintle, ¿sí?, y después se fue diversificando entre la misma información, ¿ok? Cuando se hace un transgénico ya se mezcla, quiere decir que la combinación de genes es totalmente nueva. Y entonces, como decía ahí Hernández Xolocostle, ¿no?, esa confianza, esa garantía que yo tengo sobre que el maíz no me va a hacer daño, que el maíz es lo que me alimentó, lo que yo sé manejar, lo que quiero intercambiar, y yo lo quiero intercambiar y yo sé que a usted no le voy a hacer daño, ¿no? Esa confianza es la primera que perdemos cuando estamos pensando que estos maíces tienen alguna información genética que no está estudiada, que viene de otro organismo que no ha evolucionado ahí y que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces ya pasó, por ejemplo, que al maíz le metieron la información de una bacteria, de un Bacillus thuringiensis, en particular uno que se llamaba 9C. Y entonces después lo investigaron y resultó que daba alergias, ¿no? Entonces, ese en particular, imagínense que todos lo tuviéramos y que nos hubiéramos tardado mucho tiempo en darnos cuenta que daba alergias. Pues entonces ya no podríamos comer el maíz. Y alergia está leve, pero podría ser que descubriéramos otra cosa. Entonces, no es posible que permitamos que algo se llegase a meter al maíz, por ejemplo, sin tener los estudios, ¿no?, de la forma que nosotros consumimos y comemos, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos nueva información genética, que no es lo mismo, se tiene que evaluar de las debidas maneras para ver, si yo lo voy a usar en el campo, pues se tiene que evaluar en el campo. Si yo me lo voy a comer como me lo como aquí, 350 gramos diarios, pues se tiene que evaluar 350 gramos diarios, ¿no?, y así sucesivamente. Bueno, entonces, cada una de las modificaciones genéticas que se hacen tiene una nueva función, ¿sí? Y entonces cada una de estas modificaciones puede tener una nueva consecuencia adversa. Eso quiere decir que cada una se tiene que investigar y que cada una de las que pueden llegar a entrar a México nos hace la vida más compleja, porque entonces tenemos que investigar más cosas, ¿no? Estos son los resultados de mi alumna Valeria Vázquez, y ella lo que encontró es que no solamente se tiene que investigar así, sino que con una consecuencia diferente, ¿no? Entonces ya ha ocurrido que hay flujo entre silvestres, entre domesticados, ¿no? Ahora sí es el caso del algodón. El algodón de México se distribuye en todos estos lugares, los verdecitos son silvestres, son poblaciones totalmente silvestres. Nosotros decimos el pariente silvestre, pero en realidad es una población silvestre, nativa, que está en la duna costera, no es el ancestro y ya está por allá, no, es el actual, el que vive actualmente en México. Luego, en todos los morados son colectas que están fuera del área más común de la distribución. Quiere decir que puede ser un silvestre que alguien se lo llevó a otro lado, puede ser un lugar donde hubo cultivos prehispánicos, puede ser que haya habido cultivos coloniales, puede ser que haya un transgénico que se escapó, ¿no? Todos se ven muy similares, en condiciones así, pobrecitas del suelo, del agua, de todo, todos crecen ahí medio, ¿no?
Y los azules son lugares en donde se cultivan los transgénicos de algodón en el norte de México, ¿sí? Entonces, todos estos son la misma especie. Así como el teocintle se puede cruzar con el maíz, los algodones también se pueden cruzar con otros, ¿sí? Todos son la misma especie, no hay nada que haga una barrera. Y además estas estrellitas azules son nuestras variedades nativas, sitios en donde comunidades han cuidado a los algodones durante muchísimo tiempo, han seleccionado y tienen otros intereses que van mucho más allá de los comerciales, los han cuidado y los han escrito, imagínense su historia, así como en mi huipil, ¿no? Han escrito toda su historia a través, no escrita, sino que ha quedado como en documentos que son textiles, ¿sí? En las lenguas de muchas comunidades no se escriben, pero todas esas comunidades saben qué es lo que hay en cada uno de los huipiles, que relatan toda su historia, el entorno, y en fin, ¿no? Y es la educación de entre distintas generaciones, y significa un montón de cosas que estoy segura que aquí saben mucho mejor que yo. Y luego, entonces, todo esto nosotros llamamos que México es el centro de origen y diversidad del algodón. ¿Por qué? Aquí están las poblaciones silvestres, aquí ocurrieron las diversificaciones, aquí sabemos que el algodón cultivado fue domesticado, ¿no? Fue seleccionado y fue usado para diferentes intereses. Y gracias a los resultados de mi alumna Melania Vega, sabemos que el proceso por el cual ocurrió muchísimas veces. No solamente el blanco que se llevó a todo el mundo, sino que los de las variedades nativas tienen distintos orígenes. Entonces ya sabemos que hay múltiples orígenes de todo esto. La que sigue, por favor. En resumen, tenemos muchísimo que cuidar, ¿sí? Todo eso, cada uno de ellos, cuando se mezcla con un transgénico, resulta algo diferente. Y cada transgénico nos da algo distinto. ¿Por qué? Porque es tanta la variación que no va a ser lo mismo cuando a este se le mete un transgen que sirve para glifosato que a este que se le mete, porque son distintos. En la base eran distintos y entonces en la mezcla también son distintos. Lo que quiero que quede claro es que el escenario por este flujo se está volviendo cada vez más complejo. Lo que era la inmensa ventaja de México, la riqueza de la diversidad biológica y la diversidad cultural, hoy también está siendo un escenario muy complejo para poder entender qué es lo que pasa después del flujo transgénico. Entonces, cuando tenemos a estos que son los super mega domesticados, ¿no? Lo que quiere decir es que son homogéneos, que son estables, que tienen todas esas características que yo ya les dije, ¿no? Que se ven todos igualititos, ¿no? Y que además tienen la característica de que hay que comprar la semilla cada año, porque las reglas así lo dicen, ¿no? Entonces, pues no hay casi diversidad. Entonces, en esta poca diversidad, las personas pueden tener muy pocas elecciones de qué es lo que quieren sembrar. Tienen un catálogo muy definido de lo que venden las empresas y eso es lo que pueden comprar. Y tienen que manejarlo como les dicen. Entonces hay muy pocas opciones, ¿no? Además, cuando esos se escapan, empiezan a tener distintas interacciones con el entorno y entonces se modifica el lugar, el espacio que todos estos tenían, donde se originó y se mantiene la diversidad, empieza a modificarse. Y ese es uno de los principales daños, que perdemos el sitio donde estaba el origen de las cosas. Y entonces se acumulan y todo va siendo más complejo. ¿Qué es, en resumen, la situación que hay ahorita? Pues que hay mucho flujo génico, ¿no? Están contaminadas todas y cada una de las poblaciones silvestres. Esto quiere decir que hay plantas que tienen y plantas que no tienen. Plantas que tienen un transgen, 2 transgenes, 3 transgenes y plantas que no tienen ninguno, ¿no? Eso a lo largo de las costas de México. Cuando en el 2011 publicamos el primer artículo sobre esto, había 4 de las 8 metapoblaciones que no tenían. Hoy, como se dijo en ese artículo, pues podía ocurrir, porque eso había ocurrido muy rápido. Desde 1996 al 2007 se habían contaminado 4. Pues desde ese entonces al 2024 se contaminaron todas. Bueno,
¿Qué pasa? Eso nos complica la venta de algunos productos secundarios. Por ejemplo, las personas que quieren tener algo certificado de su algodón, pues ya no pueden decir mi algodón no es transgénico, yo no quería que fuera transgénico, pero sí me quita un costo que sí tenga transgenes. La miel, por ejemplo, antes podía tener polen de algodón sin problemas, ahora este polen en los laboratorios podemos detectarlo y las mieles las castigan. Entonces va teniendo costos para las personas que nada tienen que ver con ese algodón del norte, ¿no? Hay pérdida de diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios de Melania lo que dicen es que si un silvestre, yo lo comparo con un silvestre que se contaminó, su diversidad en una de las partecitas de la información genética es menos. Pero si a un nativo normal yo lo comparo con uno que se contaminó, su diversidad también es menos. Y si a un comercial lo comparo, encuentro el mismo patrón. Entonces ya está comprobado que genéticamente hace muchos más cambios de los esperados. Y bueno, otra de las cosas que hemos encontrado es que mi alumno Javier López lo que hizo fue estudiar, imagínense, el microbioma, la pancita de las chinches que se comen el algodón, que está con presencia de transgenes, contaminado, y lo que se comen los que no tienen. Y resulta que toda la diversidad de las bacterias que vivían en su panza cambia y pueden ahora ir a otros lugares y tener otros hospederos. Entonces podemos tener problemas con otros bichitos que antes no teníamos. Entonces estamos ante un escenario que decimos, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo ante esto, porque ahorita estábamos como viendo el desastre, viendo cuáles eran las frecuencias, monitoreando qué era lo que estaba pasando, y así nos la podíamos seguir. Ahora tuvimos que hacer una estrategia, ¿no? Entonces puede ser buena, puede ser mala, es la primera. El chiste es que hablemos sobre qué es lo que hay que hacer, la que sigue. Y entonces lo primero fue, pues tenemos que atender el origen del problema. No se puede seguir sembrando transgénico en el norte de México, pero la gente del norte de México está acostumbrada a sembrar transgénicos, a sembrar algodones, y ellos dicen, bueno, ¿y yo qué hago? ¿No? Entonces, y México mismo tiene una industria que procesa ese algodón, lo convierte en hilo y hace algunas otras cosas. No es una industria como la de otros países, pero es una industria importante. Entonces la misión era lograr una variedad convencional, competitiva para México. ¿Cómo hacemos que les demos una alternativa a los que son el origen del problema? Bueno, pues para atender eso teníamos que entender una cosa: la contaminación de un individuo es irreversible. Si esa planta ya tiene la información genética, no se la puedo arrancar. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pues la idea fue, no puedo hacer irreversible la contaminación, pero sí puedo eliminar al individuo que lo tiene para que no tenga hijos en la siguiente generación. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues primero necesito tener una variedad que realmente yo sepa que va a ser competitiva, que la gente va a decir, con esta sí me caso y dejo a todas las demás de todas las superindustrias, ¿no? Y entonces con esa me quedo. Entonces esa es una variedad que habíamos trabajado mucho antes en el INIFAP y ya la teníamos, pero ya sabíamos que se había contaminado. Entonces lo que hicimos fue, digamos, liberarla de esa contaminación, y de eso trata este proyecto. Y entonces tenemos que identificar a cada una de las plantas portadoras de esta información y, lo siento, pero no dejarla vivir, ¿no? Y esto permite que las siguientes generaciones no lo tengan, estén libres de la contaminación. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Y esto sí, les juro que fue un gran reto. Es la primera vez que se logra. Primero buscamos en la literatura, pues seguro tiene que existir, porque hay transgénicos por doquier, hay problemas por doquier, pero nadie había tenido la precaución de hacer un sistema entero para poder limpiar. Simplemente habíamos quedado con que esto era un proceso irreversible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un sistema de trazabilidad que nos permita ir del campo al laboratorio, del laboratorio hacia la planta. Si yo no puedo marcar una planta que germinó y esa planta, verla crecer
y mientras hacer todos los análisis del laboratorio que se necesitan y volver a la misma planta para matarla o dejarla vivir, entonces mi sistema no va a servir. ¿Cómo me di cuenta? Pues la verdad es que aquí practicamos bastante. Primero hicimos algunas cosas. Primero hablamos con un productor que sabíamos con algodón nativo, esto es, lo que es un paréntesis rapidísimo, y con él tratamos de ver cuáles eran las plantas que sí y las plantas que no en una milpa intercalada con maíz. Y cuando nosotros logramos tener los resultados, era tan tarde que él ya había eliminado el cultivo. Luego tratamos de hacer otra estrategia y de limitar unas parcelas. Volvimos otro año, hicimos todos los análisis otra vez y llegó un huracán y se fue todo. Entonces, así dije, esto va a ser interminable, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que con este proyecto y con esta misión, lo que hicimos fue hacer unos invernaderos gigantes. Yo a este invernadero, son 6 naves iguales a esa, le llamo el Chedraui, ¿sí? O sea, uno se siente que entró así a un supermercado gigantesco, ¿no? En cada una de esas secciones tenemos a las plantas, cada una marcada con estas etiquetas. Estas son pulseras de esas que no se quitan nunca, que a veces te ponen en algunos lugares, ¿no? Que uno se puede bañar, hacer lo que sea y sigue ahí la pulsera. Entonces yo decía, es que esto necesitamos, ¿no? Entonces eso, en los lugares más cálidos, incluso todavía las mojan en cera, pero ya vienen con su cerita. Tienen unos numeritos y nosotros, aprovechando que los números son interminables, infinitos, cada planta de cada lugar tiene su propio número y el número nunca se repite. Ustedes pueden usar los números para etiquetar y no se van a acabar. Entonces, cada una de las plantas tiene eso. Y estas pulseritas tienen una parte que se arranca. Eso es fundamental, porque yo cuando tomo una muestra, la planta se queda con su etiqueta, con su número, y yo además en mi muestra me quedo con mi numerito, ¿no? Entonces ya empezaron a crecer. La que sigue. Luego de hacer la estrategia, lo que tuvimos que hacer también fue una colección de muchas variedades, porque le queríamos dar al país no solamente una variedad, sino que una estrategia para hacer mejoramiento por mucho más tiempo. Y conseguir cada una de estas variedades es un triunfo. Entonces, pero sí hay España, Burkina Faso, India, Suiza, muchos tienen sus algodones convencionales. Y México lo único que no ha hecho es importarlos. Pero todos esos podríamos probarlos y tener esto muchísimo más rápido. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir consiguiendo semillitas de esas y ponerlas a disposición. La que sigue. Ahora, ¿cómo hacemos para realmente identificar una planta y saber que no tenemos que eliminarla? Aquí la meta es muy distinta, es ¿cómo hago para no tener falsos negativos? Yo ya les dije que desde 1996 se han liberado algodones transgénicos en México, se han mezclado con los nuestros, han tenido hijos por generaciones. Y por generaciones, pues yo sé que no soy igual a mi abuela, ni a mi bisabuela, ni a mi tatarabuela, ¿no? Entonces no puedo esperar que todas las diferencias y los intercambios genéticos hayan generado lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Voy a tomar solamente este ejemplo, pero quiero decirles que lo que se ha liberado en México es muchísimo más. Se ha liberado esto solo, esto de A2, esto de A3, esto de distintas combinaciones. 70 posibles combinaciones de esta cosita, ¿sí? ¿Cómo identifico esto? Porque yo puedo hacer una prueba y les voy a contar las distintas pruebas que tengo que hacer. Puedo hacer una prueba para identificar cada vez que se metió uno de estos en la información genética del algodón. Entonces tengo la información del algodón y la información de todo esto y solamente veo el pedacito donde se pegó. Si yo veo eso, tengo que hacer 70 pruebas distintas para saber que no está lo que pudo haber estado. Entonces, buscar evento por evento, o sea, cada vez que se metió, es una historia larguísima, ¿no? Pero lo montamos. La que sigue para las más comunes. Después, la anterior. ¿Qué es más común? Yo ya les dije que es muy común, por ejemplo, que se ponga el gen de resistencia a glifosato. La mayoría de las plantas de algodón lo tienen porque es de lo primero que se metió.
y son incapaces de quitarlo para meter otra cosa, nos los dejan y no los dejan, entonces nosotros vamos a usar eso. Entonces yo puedo usar a los diferentes genes. El primero que se metió de resistencia insecticida, que se llama CRI1, el segundo que se metió, que se llama CRI2, el de resistencia a glifosato, esta es una resistencia a antibiótico que ahorita les voy a contar. Entonces puedo buscar gen con gen, entonces tengo que buscar menos, porque genes que se han metido al algodón son muchísimos menos. Entonces tengo más o menos 9 genes funcionales, activos, y que puedo buscar en el algodón, ¿no? La que sigue. También puedo buscar a las proteínas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto es como buscar un COVID, ¿no? Ustedes saben que si tenía, o una prueba de embarazo, ¿no? Si teníamos una tirita, es el control. Si hay información genética de la persona, quiere decir que sí funcionó la tirita. Pero si está la otra bandita, quiere decir que es positivo. Bueno, lo mismo se hace para encontrar si está, o sea, no solamente estoy buscando la información genética, sino que estoy buscando lo que produce, la proteína, su expresión y su función. Entonces puedo buscar esto, y si me das la anterior, lo puedo buscar por esta técnica o por ELISA, que es un poco más precisa, se supone, pero no es tan bueno. Haciendo solo eso, es como si no hubiese trabajado. En realidad me sirve para confirmar lo que sigue. Luego, ya les dije lo que más o menos es muy común, pero también algo que es muy común es que la información genética necesita una señal que le dice a la maquinita, aquí empiezas, eso se llama promotor, y aquí terminas, eso se llama terminador. Estas partes se sacaron de virus y de otras cosas, entonces si yo las encuentro en el algodón, es obvio que ahí ocurrió ingeniería genética. No sé qué gen, no sé de qué se trata, no sé su función, pero sé que ahí hubo información que se insertó, se manipuló por ingeniería genética. Entonces busco los más comunes, ¿ok? Entonces busco el inicio y el fin de los transgenes, y eso se repite muchas veces, entonces yo no sé dónde está, la que sigue. Y entonces ya todo completo, por ejemplo, para saber que algo no tuvo una modificación para resistencia a glifosato, que es la más común, yo de la misma planta tengo que haber tenido el cassette, o sea, el gen, la información de esto es glifosato, no lo encontré. No encontré el promotor, no encontré el terminador, no encontré la resistencia a antibiótico, que me la salté en algún momento. Puedo hacer esta prueba para saber si era resistente a glifosato. Si yo le pongo glifosato, algunas hojas se ponen todas blancas, y si no, se quedan igualitas. Todo eso, yo digo, ok, este no es un falso negativo, ok, no lo tiene. Esta planta va a vivir. Todas las demás que en el camino se quedan, las tengo que tener un super sistema para que de mis 6,000 plantas con las que inicié, me pueda quedar con 2,500. Quiere decir que, ya hacen cuentas, ¿no? La cantidad de información que yo necesito tener en el laboratorio es mucha, y entonces me tardo, eso es un problema de mi sistema. Bueno, entonces total que al final, también lo que hicimos fue, una vez que ya sabíamos quiénes eran los positivos, sacamos las secuencias completas de estos, y tratamos de hacer sistemas que fueran más básicos, para que fueran más simples las detecciones, y en eso estamos trabajando. ¿Qué más hicimos en este proyecto? Pues tuvimos éxito. Esta es una muy buena noticia. Estamos logrando tener plantas negativas en variedades contaminadas que vivan en invernaderos. ¿Por qué en invernaderos? Porque el cielo no es nuestro, ¿sí? O sea, México está colonizado de cierta manera para que las plantas que no son transgénicas no puedan vivir si no es en un invernadero en este momento, porque yo no tengo garantía de que no se van a volver a contaminar esas semillas. Entonces ya tenemos semillas de plantas caracterizadas cada una y producidas para poderlas multiplicar. La que sigue. Sabemos cuál es el manejo agronómico. El algodón nunca se produjo en invernaderos, es nuevo que se tenga que hacer de esta manera. Sí se necesitan recetas porque nunca lo habíamos aprendido de esa manera. La que sigue. También sabemos quiénes son los bichos que pueden convivir ahí. Eso es muy importante porque no todos van a ser enemigos. La que sigue. Y hemos hecho un esfuerzo importante por la divulgación de resultados, tanto con comunidades, con personas que trabajan el algodón,
en Guerrero, en Veracruz, aquí en Oaxaca, y también hemos presentado la variedad y los resultados a los comités de sanidad vegetal en Sonora, en Valle del Yaqui, en Obregón, para que estas personas sean las que quieran esta variedad, porque ahí es en donde se cultiva. La que sigue. Entonces, ¿qué sabemos? No se los tengo que decir a todas las personas que han cultivado, que por lo menos tienen un huerto, que trabajar con organismos vivos es muy complejo. Entonces, cada una de las cosas que pueden pasar siempre pueden ser inesperadas, ¿no? Entonces, se necesita pensar que esto no siempre va a funcionar ni de la misma manera, ni en el largo plazo para todas las personas. También es claro que falta información. Estas modificaciones genéticas se generaron en lugares en donde sí tenían la información y se nos ha negado el acceso a ella. Y entonces yo tengo que estar inventando el hilo negro y haciendo las evaluaciones que nunca se hicieron para liberarse estos organismos dentro de sus centros de origen. Se hicieron con información insuficiente que se había generado en otros países y no en el centro de origen, se aplicaron aquí y fallaron, porque nunca debió ocurrir el flujo transgénico para ninguna especie. Y sin embargo, en todas las que ha habido liberación de transgénicos en el mundo, en todos y cada uno de los casos ya hay contaminación. Entonces se hicieron con información, pues no quiero decir solo falsa, sino insuficiente o negligente, en fin, lo que ustedes quieran. Bueno, cada uno de estos análisis tiene un costo muy alto. Genéticamente es difícil genéticamente. Económicamente es muy difícil que logremos bajar los costos porque estamos viendo información genética, pero además las personas que hacen todo esto también pues necesitan comer, obvio, ¿no? Entonces no tenemos todo esto automatizado como nos encantaría, pero tenemos que lograr que se popularice, porque si se pudo popularizar la prueba COVID, ¿no? Esto es lo mismo, es un PCR. Cuando decían, vaya a hacer un PCR, pues esto es lo mismo, yo hago PCR para información genética. Cuando decían, hago una prueba rápida, es lo mismo. Entonces, lo que importa es el sistema de trazabilidad, la responsabilidad de quien está haciendo para saber que hizo todas las pruebas. Hay desafíos como el clima que todos tenemos, y no podemos permitir que se liberen más transgénicos de algodón, porque entonces la complejidad es imparable, ¿no? La que sigue. Ahora, tenemos que lograr aterrizar esto para todos los silvestres y para todos los nativos. Ya hicimos algunas pruebas piloto y se puede lograr. Esa es también muy buena noticia, ¿no? Entonces, sí se ha logrado, sí se puede hacer, pero imagínense que tuvo que hacerse en invernadero, con el debido cuidado, con una persona responsable, con un cuidado extremo. Entonces tenemos que pensar cómo lo podemos poder lograr para que se vuelva más común. Y obviamente, pues eso tiene costos asociados, y esos costos asociados los estamos pagando quienes no tuvimos los beneficios de la liberación de los transgénicos. La que sigue. Necesitamos multiplicar la semilla. Ni la UNAM ni el INIFAP son quienes van a lograr que la semilla se vuelva las cantidades para las miles y millones de hectáreas que se necesitan, ¿no? Cada persona que cultiva sabe lo difícil que es cuidar las semillas para la siguiente generación, pero es mucho más fácil entonces aquí que las personas sí saben cuidar sus semillas, que logren cuidar semillas para la siguiente generación, las multipliquen, las guarden bien, que para los productores del norte. Entonces ahí tenemos ventajas. La que sigue. Es imprescindible que todo lo que se cultive en el norte, así sea de nuestras variedades convencionales o de las transgénicas, la semilla deje de circular viable, porque así tal cual como ya mostraron que las semillas de maíz, no, de calabaza, ya no me acuerdo, las que germinaban en heces, ¿no?, en cacas, bueno, las de algodón pasa lo mismo, y se venden a todo México, se venden semillas de algodón, y los estudios dicen que el 3% de las semillas de algodón que pasa por el tracto digestivo de una vaca puede germinar. Entonces yo estaba buscando ahí mi foto también de la plantulita de algodón germinada en una
ese es de vaca, no sé cómo decirles, ¿no? Entonces, pero eso pasa, ¿sí? Entonces así germina, llega desde el norte hasta el sur en un camión, germina y contamina, ¿no? Entonces es muy difícil, tenemos que parar ese flujo, tenemos que detener lo que está sucediendo y eso es inviabilizándolas. A todo el mundo le conviene inviabilizarlas. Las vacas van a aprovechar mejor los nutrientes, las personas van a poder sacar aceites, en fin, otras cosas. ¿Aquí sigue? ¿Aquí sigue? Necesitamos que lograr entre todos, ¿no? Entre todas las personas que están apoyando a los productores de algodón nativo, que trabajan con ellas y a los productores de algodón nativo, que esto se vuelva un poco más amplio. Porque cuantas más personas tengan semillas limpias, entonces vamos a ir disminuyendo la frecuencia. Lo que yo les puedo decir es que las frecuencias, si no hacemos nada, van en aumento a cantidades inimaginables. Las poblaciones de algodón nativo de la península de Yucatán ya tienen una frecuencia del 60% de plantas con transgenes. Quiere decir que solamente nos queda el 40% para poder limpiarlo. Y ahí todavía no tenemos la estrategia, porque todas las estrategias hay que probarlas antes de ser quien elimine la diversidad. Tenemos que lograr, y esto es una gran misión, que las consultas que se hacen para la liberación de algodón transgénico no solamente incluyan a las comunidades indígenas que están alrededor de la liberación, porque entonces si se va a liberar en Sonora, solamente se trata de consultar a las comunidades indígenas que están en esos alrededores. Pero ¿quiénes son las comunidades que están pagando aquí los platos? Pues obviamente son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Michoacán. Esas nunca han sido consultadas. Bueno, y se necesita una verdadera rigurosidad de los análisis de laboratorio. Es súper importante. Con todo este enfoque, la idea es que conservemos la diversidad. Hay muchísimos más problemas en la diversidad, en el planeta, que ya se han mencionado aquí. Pero si el enfoque es cuidar la diversidad, pongámonos a ver cuáles son las estrategias que podemos ir logrando. Aquí sigue. Para eso, el mayor reto que yo encuentro es lograr trabajar en equipo. No la parte molecular, sino que todos nos pongamos de acuerdo, trabajemos en una dirección, respetemos la diversidad de todas las ideas, escuchemos a todas las personas y así podemos tener un futuro que no tenga tantos transgenes. ¿Sí? Y con eso termino. Muchas gracias por escucharme.